Sin duda, el maestro Andrade ha sido, por un lado, un conocedor del tema de los mexicanos en el exterior, del voto de los mexicanos en el exterior y su importancia, y permítanme decirlo, un importante aliado de toda la causa de los migrantes, sobre todo de representación política. Yo quisiera darle la bienvenida, agradecerle su tiempo que hoy nos está dedicando para tener este diálogo que tiene como propósito retroalimentarnos, profundizar en temas que nos interesan y por supuesto que puedan seguir avanzando en favor de quienes hoy pues están viviendo en los Estados Unidos, pero siguen siendo ciudadanos mexicanos y estamos conscientes de los derechos políticos que ellos deben de ejercer. Esta oportunidad de poder saludar a algunos paisanos que se encuentran ahorita escuchándonos. Y bueno, pues como decías, creo que son momentos importantes para platicar sobre algunas cuestiones pues que se han hecho y otras que creo que es importante que tendremos que hacer para ayudar a nuestros connacionales y para estar cerca de los connacionales en estos momentos tan importantes. Que nos empezara a compartir algunas de sus reflexiones en este tema de por sí sumamente importante. Adelante, Enrique, por favor. Muchas gracias, Blanca. Nuevamente, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Pues yo creo que son momentos muy importantes, delicados, los que estamos viviendo tanto en México como en Estados Unidos por esta crisis que nos ha alcanzado de la pandemia del COVID-19 y que bueno, que nos tiene justamente ahora trabajando con el uso de estas tecnologías desde nuestros hogares o desde nuestras oficinas sin posibilidad de movilizarnos y esto, como sabemos, pues ha traído consecuencias pues muy importantes, principalmente en materia económica, también obviamente en materia de salud y seguramente también en materia política. Y bueno, pues por mi experiencia que he estado en el tema electoral, en fin, yo quisiera referirme un poquito más a la crisis que pudiera sucederse en materia política, tanto para los dos países, en México y en Estados Unidos, pero principalmente para los ciudadanos mexicanos que están viviendo allá. Aprovecho para mandarles un abrazo de solidaridad. Yo sé que, pues, de las poblaciones más afectadas justamente en la Unión Americana, pues es la población latina, la población hispana y desgraciadamente seguramente la población mexicana, que por el trabajo que se tiene que desempeñar muchas veces, pues no se puede estar necesariamente en su casa, ¿verdad? Que no pueden tener los cuidados que otros a lo mejor tenemos la oportunidad de tener en los dos países. Entonces, pues por eso se les ha reconocido ya como una población que hace trabajos fundamentales para Estados Unidos. Y yo creo que eso es lo que nos puede llevar a pensar que estamos en un momento, si bien de crisis y una crisis importante en los dos países, creo que también pudiera haber algunas oportunidades que valdría la pena platicarlas y ver de qué forma se pudieran aprovechar. Fíjense que justamente el tema del voto de los mexicanos desde el extranjero, que es un tema que nace desde 1996, nace justamente en un momento de crisis para la comunidad mexicana. Muchos de ustedes recordarán y probablemente algunos de ustedes participaron en esas grandes manifestaciones y en esas grandes movilizaciones sociales que hubo en Los Ángeles y en Chicago y en otras ciudades de Estados Unidos, pero justamente para estar en contra de lo que fue en esos momentos la ley famosa 147 o la Simpson-Rodino y algunas otras leyes que lo que pretendían eran quitarle derechos justamente a la comunidad migrante, derechos de educación, derecho de salud, el poder tener una licencia de conducir, en fin, y fue esta unión que se dio en ese tiempo en la comunidad mexicana en Estados Unidos, lo que origina no solamente detener algunas de estas iniciativas antiinmigrantes, sino también aprovechar para solicitar derechos de los migrantes en México. Esto habrá que decirlo, no salió de México, fue una iniciativa principalmente que vino de los migrantes en Estados Unidos y que, bueno, da lugar a que se empiece a platicar en el Congreso de México de qué forma se iba a lograr el darle la participación política a nuestros connacionales en Estados Unidos. Se tardó 9 años en poder hacer la reforma legal correspondiente y finalmente es hasta el año 2005
cuándo se puede tener la primera oportunidad ya de un modelo de votación desde el extranjero. Yo diría que esta fue una primera etapa, fue un impulso social importante, un impulso que se da gracias a esta crisis, por llamarlo de alguna forma, pero también principalmente gracias a la unión que tuvieron algunos de nuestros líderes migrantes en Estados Unidos, que pudieron tener una agenda de decir, vamos a pedir algunas cosas que son vitales. Y una de ellas es el voto de los mexicanos en México, de los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Creo que esta es un buen ejemplo de un momento difícil que se le pudo sacar una buena oportunidad. De 2006 a 2014, bueno, pues hubo, yo llamaría que una etapa como de práctica de cómo se desarrolló este modelo, cómo darlo a conocer, cómo posibilitar realmente la votación de los mexicanos desde el extranjero. Hubo solamente 2 votaciones, las 2 votaciones para elección presidencial en 2006 y en 2012, con una participación, si bien no muy numerosa, en número de votos no una gran cantidad, sí una participación yo diría importante, principalmente en el 2006, que recordemos que la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar fue solamente de 247,000 votos. Entonces, estos 34,000 votos que llegaron desde el extranjero en el 2006, pues sí marcaron una diferencia. O sea, cuando hay votaciones tan cerradas, la verdad es que cualquier cantidad de votos que llegue del extranjero sí hace una diferencia. En 2012, como sabemos, fue una elección distinta. El primer lugar, el candidato del PRI en ese entonces ganó con una ventaja de prácticamente 10% de los votos. Entonces no hubo, a pesar de haber llegado 42,000 votos desde el extranjero, no hubo, digamos, la relevancia que pudo haber tenido la votación desde el extranjero en el 2012. Pero a partir de 2014 se modifica la Constitución, se modifica la ley y hay nuevas oportunidades de votación desde el extranjero. Yo diría una muy importante es la posibilidad de que desde el extranjero se puede elegir gobernador para varios estados de la República. Entre 2014 y ahora 2020 se han hecho ya varias modificaciones en las constituciones y leyes de los estados y ahorita ya 22 estados de todos los que conforman la República ya permiten la votación desde el extranjero. Es decir, esto ya es un avance muy significativo que estas 22 entidades federativas ya reconocen la importancia de los migrantes Sí, ya y le la dije, importancia principalmente de me su dijo que presione participación algo en la elección para gobernador. para el celular. De 2014 a Entonces, 2020 hemos tenido presionar justamente para mostrar 22 elecciones los locales controles de desde el reunión. extranjero. Y algo que creo que es significativo es que también el número de votos ya empieza a ser más importante la votación que viene desde el extranjero. Antes estábamos hablando de 30, 50 votos en elecciones locales. Ahorita ya estamos hablando ya de algunos miles de votos que llegan desde el extranjero para la elección de Puebla, para la elección del año pasado, por ejemplo, en estos estados en donde ya fue más significativa la votación desde el extranjero. En el 2018 tuvimos una participación interesante, ya en la Ciudad de México poco más de 22,000 votos que vinieron desde el extranjero y en general en el país cerca de 100,000 votos que llegaron desde el extranjero para la elección de presidente de la República. De que ha habido pues más decesos principalmente en las grandes ciudades por parte de la comunidad mexicana que está trabajando allá. A pesar de eso, no vemos una reacción contundente del gobierno de México a favor de los migrantes. Y déjame decirte que a mí sí me tiene preocupado, porque justamente en la elección de 2018, este ánimo de participación se dio buscando muchas veces este cambio que también a lo mejor se buscó por la mayoría de los electores en México, pero que finalmente, bueno, pues no han tenido, desde mi punto de vista, una posición clara ahorita de apoyo del gobierno a favor de ellos. Y algo interesante va a ser que la única fuente o la principal fuente de divisas que realmente va a tener nuestro país, ya lejos de comparar si es el turismo, si es el petróleo o son las remesas, la verdad es que estábamos viendo que el turismo y el petróleo no van a ser opción de, por lo menos de aquí a mediados del próximo año.
Cabrera, por ejemplo, de Querétaro, también se conectó y nos dice que el lunes próximo en el estado de Querétaro, en el Congreso, van a empezar a ver ya en la Comisión de Puntos Constitucionales lo que será el futuro de los derechos políticos de los migrantes en el estado de Querétaro. Son buenas noticias para quienes nos escuchan también en relación con este tema. Y bueno, pues si hay alguna pregunta adicional, te la haremos llegar. Me encantaría seguir robándote de tu conocimiento, de tu información, para a su vez hacérselas llegar a todos nuestros amigos migrantes que están viviendo en los Estados Unidos y a toda también la plataforma que aquí en el país, por lo menos por el Partido Revolucionario Institucional, estamos interesados en seguir construyendo. Alguien preguntaba, y este es un cuestionamiento más para el PRI, si el PRI piensa hacer algún mecanismo de campaña y algún procedimiento electoral de corto, mediano y largo plazo. Sin duda, para nosotros es muy importante y queremos ser congruentes en cada uno de los pasos que estaremos haciendo, como lo hemos venido haciendo desde hace prácticamente unos 5 meses. Así que muchas gracias, de verdad, Enrique. Soy una igualada, debería decirle al maestro Andrade, siempre el maestro Andrade, por todo lo que representa de su conocimiento, de su sabiduría, pero sobre todo de su visión clara de por qué es importante seguir teniendo en México un país de libertades, un país democrático, un país en el que definitivamente todos tengamos la oportunidad de opinar, de expresarnos, de participar y por supuesto de tener mejores condiciones de vida. Gracias, Enrique. Te pediríamos un comentario final para poder despedirnos de todo nuestro auditorio. Muchas gracias, Blanca, con toda confianza. Además, te agradezco la oportunidad, les agradezco la oportunidad de poder platicar sobre estos temas. Creo que, pues mi único comentario final sería decirles que con mucho gusto yo seguiré participando para tratar de impulsar estos derechos, pero también creo que ahorita es una buena etapa, digamos, en la que se debe de estar más comunicado, y que por eso esta iniciativa es tan importante para saber cómo van. Escuchaba en los chats que estaban teniendo antes de que iniciara la sesión y todos se preguntaban, bueno, ¿y cómo estás? ¿Y cómo va Los Ángeles? ¿Y cómo va Chicago? ¿Y qué tal el tráfico? Y la gente que va saliendo y lo que está pasando en California para la gente que ya quiere ir a las playas, en fin. Creo que es muy importante porque en México no sabemos nada absolutamente de lo que están viviendo ustedes, los paisanos allá. Creo que es muy importante que nos digan, que hay voces que aquí replicaríamos, por supuesto, pues cualquier tipo de inquietud, queja o cuestión que podamos apoyar, porque desgraciadamente, como les decía, a veces siento que existe este muro que no nos vemos, los mexicanos que están acá no ven a los que están allá y los que están allá a veces no nos ven a los que estamos acá. Entonces creo que es importante pues tener estos vínculos y poder saber en esta etapa de crisis sanitaria que tenemos y probablemente de crisis económica muy pronto y a lo mejor crisis política, pues estarnos comunicando y estar viendo qué podemos hacer unos por otros. Nuevamente, muchas gracias al PRI, muchas gracias, secretaria, por la oportunidad. Un gusto saludarlos y les mando un caluroso abrazo. Muchas gracias, Enrique. Gracias de verdad a todos quienes en este rato se conectaron con nosotros y decidieron hacer de este diálogo con migrantes precisamente un ejercicio de libertad y un ejercicio de reflexión. Hasta pronto, los saludo a todos y les mando un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.